Bueno, no quería decir el título del tema de hoy precisamente porque es un título que quizás les iba a venir un poco extraño, ¿no? Y el título de esta semana, el tema de esta semana, el tema de hoy, es Escilas y Caribdis. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, Escilas y Caribdis. No son personajes bíblicos, así que no los busquen en la concordancia bíblica ni nada de eso. ¿Qué pasa? El ser humano tiene dos prendas de grande valor: la vida y la libertad. Muchos han dado su vida por defender la libertad de otros. Muchos han dedicado su vida por defender la libertad de otros, defender su propia libertad. Sin embargo, hay otras personas que han caído en un esclavismo distinto. Y resulta que son esclavos de vicios, esclavos de un rasgo de carácter, esclavos quizás también de un deseo o deseos desordenados. Hay otros que no hemos caído en esta especie de esclavismo. Sin embargo, cuando disfrutamos de la libertad, esta que da Jesús, entonces no sabemos qué hacer con esa libertad y nos vamos a la esquina y hacemos un abuso de esa libertad y vivimos vidas descontroladas cayendo en otro tipo de esclavismo. Al darnos cuenta que estamos bandeándonos en la esquina porque el Espíritu nos tocó, porque alguien nos llamó la atención, porque recapacitamos, bueno, pues automáticamente por temor a Dios y por querer tomar el camino, las riendas de nuestra vida, bueno, pues buscamos maneras desesperadas para retomar la libertad que hemos perdido por la libertad que se nos dio. Y caemos en otra forma de esclavismo, porque para poder retomar esa libertad vamos a la otra esquina y comenzamos a construir nuestra vida a base de leyes, de normas, de reglas. Y entonces caemos en el esclavismo del dogma, donde reina el dogma, donde reina la apariencia, donde reina la rigidez, la manera pragmática de pensar, donde prácticamente no se razona, se obedece. Y eso no es lo que Dios quiere. Nos hemos acostumbrado tanto a que se nos diga cómo vivir, a que se nos diga qué comer, cómo vestirnos, qué cantar, cómo cantar, cuándo decir amén, cuándo pararnos, cuándo sentarnos, que no sabemos qué hacer con la libertad. No sabemos vivir sin reglas, sin dogmas. Por eso muchos de nosotros somos personas pragmáticas. Y entonces hacemos una extraña asociación. Miren hasta dónde llega este peligro. Una extraña asociación entre el dogma y la espiritualidad. Es como que hay un centímetro allí, una aguja que se acuesta, ¿no? Mientras más recio, mientras más pragmático sea, mientras más dogmático sea, más santo sea. Más santo eres, más espiritual eres. Oye, qué espiritual la hermana. La hermana vendió su televisión para no ver televisor. ¡Qué espiritualidad! Oye, la hermana no usa ni celular para no ver ni internet, para no contaminarse con internet. ¡Qué espiritualidad! Oye, la hermana vive comiendo solamente vegetales porque no quiere ofender a Dios. ¡Wow! Solo escucha música del himnario. Oye, esa hermana hay que ponerla frente a un departamento porque si la batería, no, nada de eso. Todo eso es apócrifo, himnos del himnario a piano. Y no digo que las personas que tienen estas normas de vida están cometiendo un error. Yo no digo eso. Las reglas no son malas. Las reglas son malas cuando tu vida está construida a base de reglas y no a base de relación con Dios. Cuando tu vida está construida a base de lo que te dicen y no de lo que te dice la Biblia. Una persona por ser más rígida no es más espiritual. ¿Por qué Escilas y Caribdis? Resulta que en la Odisea de Homero habían dos bestias marinas que vivían a los extremos de un estrecho canal, según Homero, ¿no? De un lado vivía Escilas. Escilas era una bestia muy temerosa, muy terrible, que tenía cara de mujer y torso de pez y cola de pez. De ella salían 6 perros con 3 filas de dientes, perros parados en 2 patas. Y entonces del lado de allá estaba Caribdis, la bestia Caribdis, que vivía en el lado extremo derecho del canal. Este monstruo marino
se dedicaba a crear olas altísimas, tremendas, muy peligrosas y crear remolinos en el mismo canal para atraer a las embarcaciones pequeñas que pasaban por ahí hacia su esquina y despedazarlas allí. De modo que se necesitaba de mucha maestría, mucha pericia para pasar por ese canal, por el mismo medio, sin caer en las manos de Silas y sin caer en las manos de Caribdis. Solamente un marinero experimentado podía lograr esa epopeya, llegar al lado de allá salvo y sano. Familia, nosotros, nuestra vida, los cristianos, no estamos amenazados por dos monstruos marinos imaginarios. Nosotros hoy estamos amenazados por dos monstruos espirituales. Y me refiero precisamente al antinomismo y al legalismo. El legalismo es el reino de la rigidez, el reino de las reglas, y el antinomismo es el reino del libertinaje, el reino donde no se respetan las reglas. Acá no se respeta la libertad y acá no se respetan las reglas. Dice la palabra de Dios, cuando leemos las escrituras, vemos que el pueblo de Dios a través de los siglos, de los milenios, ha padecido de dos grandes males. Y se los voy a decir, solamente voy a tocar dos, realmente tengo cuatro, pero como me gusta predicar al punto, voy a tocar esta noche solamente dos. Y resulta que el primero es la falta de conocimiento de Dios. Vamos ahí al libro de Oseas 6:4. Vamos al libro de Oseas, el libro de Oseas capítulo 6, versículo 4, perdón, es al revés, Oseas 4:6. A ver, ¿cuál es el primero? El primer monstruo que nos ataca. Dice allí, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento de Dios. Fíjense, no dice la palabra, mi pueblo perece por falta de planes evangelísticos, mi pueblo perece por falta de buena forma a la hora de ofrecerme culto, mi pueblo perece por falta de orden. No, todo eso está bien. En la forma somos estrellas, ahí no hay quien nos ponga un pie delante. El problema está en que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento de Dios. Conocen mucho de reglas, conocen mucho de formas, pero no me conocen a mí, que es al Dios a quien les ofrecen esas normas y esas reglas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Familia, el cristianismo es un concreto de tradiciones que si no se vincula a esa tradición espiritual con el espíritu, estamos perdidos. Nos convertimos totalmente en hacedores de reglas y asesinos de la gracia de Dios. Muchas veces cuando hay situación en la iglesia, y el tema de hoy es dedicado especialmente a los miembros, porque no quiero que entren engañados a este lugar. Quiero que cuando entren convertidos en verdaderos discípulos de Dios. No que se vayan a la primera esquina. No entren engañados. Cuando uno ve por televisión o una revista, los soldados lo ve allí con su uniforme, los equipos militares, uno dice, wow. Pero nadie le habla a las personas que ese soldado puede perder un miembro de su cuerpo en un combate, en una batalla. Nadie habla que ese soldado puede matar a otro en el campo de batalla, privando así a una madre de su hijo. Cuando uno ve a un médico vestido de traje lindo, con su portafolio y su clínica Doctor Carriles, qué lindo, yo quiero ser médico. Pero nadie le dice a ese médico que en algún momento tendrá que embarrarse las manos de sangre, que algún paciente se le va a morir inocentemente en sus manos, que no va a poder salvar la vida a un niño, a alguien que ama. Nadie le dice eso a ese médico. Bueno, pues a nosotros se nos pinta un cristianismo romántico. Y muchos predicadores se han convertido en predicadores románticos, predicadores de buenas noticias, de buenas nuevas. Bueno, pues llegaron ahora las noticias mejores. Y resulta que dice o sea, Dios en el libro de Oseas, mi pueblo perece porque no me conoce. No me conoce. Conocen formas
conocen maneras, pero a mí no me conoce. Y eso me lleva al libro de Isaías, cuando Isaías mismo escribe de parte de Dios que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hacen todo bien, pero es un puro teatro lo que hacen. Entonces la Biblia nos enseña que nuestro crecimiento en Dios tiene como base el conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, no hay crecimiento en Dios. Hay problemas, hay dificultades, hay riñas entre hermanos, hay chismes, hay malos comentarios, acciones desordenadas, malas intenciones. Hay disensión, familias enteras atacando una a la otra, personas discutiendo por el liderazgo. Y entonces cuando llega la junta de nombramiento nos ponemos tensos porque no queremos que nos muevan de la silla. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios. Y eso sucede porque no se conoce a Dios. Conocemos la forma, pero no conocemos a Dios. Entonces, esto indiscutiblemente nos lleva a la voluntad de Jesucristo con respecto a este tema. Vamos ahí al libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Juan 17, 3. Escuchen qué cosa más bella. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿A quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. La voluntad de Dios es que lo conozcan. Ahora, cuando hablamos del conocimiento, ¿qué significa esto? Bueno, pues cuando hablamos acá en este contexto del conocimiento de Dios, nos estamos refiriendo al conocimiento de Dios al menos en tres direcciones distintas. Conocimiento proposicional, conocimiento relacional y conocimiento práctico. Y usted dirá, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué está fumando el pastor? Les voy a explicar. Conocimiento proposicional es el conocimiento que se adquiere a partir de datos de esa cosa que estás conociendo o de ese algo que estás conociendo. Por ejemplo, los historiadores pueden hablarte con mucha elocuencia del Coliseo romano, pueden hablarte del gran acueducto que construyeron los romanos, las grandes batallas del sitio de Jerusalén por Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo, y pueden describirte toda la escena, pero ellos no estuvieron allí. Ellos conocen todo eso por datos, de forma proposicional. Hay que conocer datos. Está el conocimiento relacional, que es el conocimiento que se adquiere de algo a partir de la relación con ese algo. O sea, los compañeros de juego de Messi conocen sí todos los campeonatos y todas las cosas que han ganado, y conocen también los balones de oro de Messi, pero también conocen a Messi porque juegan con él. Los soldados que estuvieron subordinados a César, subordinados a Tito en la conquista de Jerusalén, en el sitio de Jerusalén, esos soldados vieron lo que pasó, pero además de eso, conocieron a su emperador cara a cara, tuvieron relación con él. Eso se llama conocimiento relacional. Y el conocimiento práctico es el conocimiento que se adquiere a partir de la práctica de eso que estás conociendo. Digamos, yo sé montar bicicleta, pero quizás yo no tenga conocimiento de la fuerza de rozamiento, ni de las leyes físicas del equilibrio que me permite estar derecho y no caerme. Yo no sé nada de eso, pero sé montar bicicleta. Yo sé nadar, pero no sé nada de la física, de la fuerza de gravedad, ni nada de eso. Yo sé nadar. Eso se llama conocimiento práctico. Y cuando Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, se refiere a eso, conocer a Dios de forma holística, proposicionalmente, relacionalmente y prácticamente. O sea, necesitamos conocer de Biblia, datos de Biblia, para eso están los estudios bíblicos, necesitamos relacionarnos con ese Dios de la Biblia y necesitamos poner en práctica los datos que estamos adquiriendo de la Biblia. De otra manera, insisto,
nos convertimos en asesinos de la gracia de Dios, lastimosamente. Familia, si entras a la iglesia porque te sentiste bien, pronto te vas a ir. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque todo quedó en la superficie. En cuanto un hermanito, un endemoniado llegue y te moleste y no te mire bien y te falte respeto, te diga algo que no te gustó delante de otro, bueno, pues te vas a ir porque ahí me falta de respeto, porque ahí nadie me quiere, porque ahí ya no es lo mismo. Te vas a ir porque todo está en la superficie, en la emoción. Si entras a la iglesia porque la doctrina te convenció, también te vas a ir. Porque hay fibras del alma donde la doctrina no puede tocar, no puede llegar. La doctrina no transforma a nadie. La doctrina te da conocimiento y todo se queda en la superficie. Si entras a la iglesia, quizás porque el Espíritu te tocó, digamos, me tocó el Espíritu, y es cierto, te tocó el Espíritu y lo dejas ahí, también te vas a ir. ¿Por qué? Porque cuando venga otro, un ateo, o alguien de una religión bien pagana a poner en duda la fe que tú tienes en el Dios que has creído, vas a vivir fluctuando. Porque tú no estás seguro de lo que has creído. A ti te tocó el Espíritu, pero no sabes nada de Biblia, no te has relacionado con ese Espíritu, nada. Fue un momento, un toque y ya. Entonces te vas a ir de la iglesia. Por eso el conocimiento de Dios tiene que ser holístico, tiene que ser general. ¿Usted cree que ese hermano que estuvo entre nosotros 20 años siendo líder de iglesia, un cristiano consagrado, y ahora no está porque se fue, se enfrió, ahora es cualquier cosa menos Señor de Cristo? ¿Ese hermano no sintió el toque del Espíritu? Sí lo sintió. ¿Usted cree que ese hermano no sabía de Biblia? Claro, se está predicado aquí. ¿Usted cree que ese hermano no se involucró como un discípulo en los asuntos de la iglesia? Claro que sí. Entonces, ¿por qué se fue? ¿En qué consiste la permanencia? Se fue porque descuidó su conocimiento de Dios. Se fue porque lo dejó todo en la superficie. Se fue porque no puso en práctica estas 3 fases del conocimiento. Hay muchos ateos que son teólogos. Hay muchos teólogos que saben más de Biblia que usted y yo y no creen en Dios. Son ateos. Y usted dirá, pero sí, son ateos, son estudiosos de la Biblia, pero no creen en la Biblia. Desmitologizan toda la Biblia, son ateos. No conocen al Dios de la Biblia. Familia, una vida así de apariencias no me engaña a mí. Una vida así de apariencia no engaña al pastor, no engaña a los hermanos de iglesia. No, el pastor, yo, los hermanos de iglesia y los demás están en su camino, en su carril, sabiendo hacia dónde van y cómo deben crecer. Una vida así de apariencias te engaña a ti, te hace daño a ti. El único en hacerse daño con esas apariencias eres tú. Entonces por eso encontramos matrimonios que vienen para la iglesia fajados, que se quieren pedir la cabeza en el auto. Entonces cuando se bajan dicen, bueno, después seguimos, vamos a hacer una pausa, ¿ok? Y entran, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga, aleluya. Y en la casa se piden la cabeza. ¿Es así o no? Es así. Hermanos que no se hablan dentro de la iglesia y sin embargo toman ahí la cena del Señor, comen el pan, toman el vino, piden perdón y siguen adelante. Esa oración Dios no la contesta. Dios tapa sus oídos. Hermanos, tenemos que crecer primero para adentro y después crecer para afuera. Estuve en una iglesia pastoreando donde estuve 2 años y tanto, haciendo todo tipo de planes evangelísticos, las cosas más organizadas, no podían salir, todo como pedía Dios, todo como pedía la iglesia. Sabíamos lo que iba a suceder sábado por sábado, los 52 sábados del año, todo en cuanto a obra misionera, estrategias misioneras. Y en 2 años y tanto no se bautizó un alma. Y mira que invertimos dinero en campañas, en conciertos, en ferias de salud, en redes sociales. Nadie, porque Dios había puesto unas en la puerta de la iglesia para que nadie entrara. Y un día orando, el Señor puso en mi corazón lo que les estoy predicando hoy. Es que, Pedro, el pueblo que te puse a pastorear, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
crezcan primero hacia adentro para que crezcan hacia afuera. Y entonces todos los planes evangelísticos, todos los planes misioneros que teníamos dirigidos hacia afuera, dieron un giro de 180 grados y comenzamos a hacerlo hacia adentro. Tenemos que crecer primero para adentro. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Si no somos un pueblo mediocre que conoce a un Dios a media y de ese Dios a media nos llenamos la boca diciendo que lo conocemos completamente cuando es falso. Me gusta ese silencio. Me gustan esos ojos. Bueno, vamos al segundo mal. Segundo mal que es atacado la iglesia es una ortodoxia sin ortopraxis. Ortodoxia sin ortopraxis. O sea, sabemos aquí en la cabeza mucho de Biblia. No hay que nos ponga un pie delante de Daniel y Apocalipsis. En cuanto a profecía, cuidado. Sabemos perfectamente de Daniel 2, la estatua de Daniel. Sabemos perfectamente la profecía de las 70 semanas, las 1200. Todo lo sabemos. Pero no ponemos en práctica todo ese conocimiento. Tenemos mucha ortodoxia y poca ortopraxis. Somos unos falsantes. Sí, porque no ponemos en práctica el amor que se nos pone acá en Santiago capítulo 1. Miren qué fuerte, no lo digo yo, miren qué fuerte habla Santiago para esta noche. Santiago capítulo 1, versos a partir del 22. Más sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. En cierta ocasión iba saliendo una hermana, ya cuando se estaba acabando el sermón, iba saliendo hacia afuera y venía otra hermana tarde y dijo: hermana, ¿ya se acabó el sermón? Dice: no, ahora es que empieza porque voy a vivirlo. Y saben cómo saber. Les voy a enseñar cómo saber cuando sus mentes están envenenadas. Miren, cuando escuchen sermones de este tipo y en su mente digan: qué lástima que fulano no vino. Pero seguro lo está viendo. No, está trabajando. Este sermón se lo voy a compartir a fulano. Estás envenenado, tienes la mente enferma. Porque este sermón no es para el hermano que no vino. Este sermón es para ti. Olvídate del hermano. Si Dios no propició de que el hermano estuviera aquí, es porque no es para él, es para ti que estás aquí. No llegaste aquí porque te invitaron, no llegaste aquí para quedar bien con el hermano, no llegaste aquí para quitarte de arriba al pastor y a los líderes que quieren verte aquí. No, llegaste aquí porque fue Dios quien te trajo de la mano de un ángel a entrar a este recinto sagrado. Dice Santiago: sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque se engañan a ustedes mismos. Y dice el 25: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, el bienaventurado no es el reflexionador. O sea, estoy aquí, wow, el sermón me tocó. Wow, cierto, tengo que cambiar. Y cuando salgo de esa puerta, tengo fuerzas para mañana, tengo fuerza para pasado y después se me olvida el sermón hasta el sábado que viene. El bendecido no es el que reflexiona sobre su pecado. Eso no dice la Biblia. El bendecido no es el oidor. El bendecido no es el pensador, el memorizador. Oh, mira qué texto más bueno. Voy a apuntarlo para recordarlo. Y ahí se quedó en la libreta. Ese no es el bendecido. El bendecido es el que pone en práctica el texto que apuntó en libreta, el texto que memorizó, el texto que lo hizo reflexionar, el mensaje que lo hizo llamar a capítulo. Ese es el bendecido. No el oidor olvidadizo. Ahora dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. O sea, no es... ¿Por qué Santiago hace énfasis en que es la perfecta ley? Énfasis en que es la ley de la libertad, porque no es cualquier ley. Hoy por hoy hacemos más caso a las leyes que nos trajeron la tradición que a las leyes que están en la Biblia. Ponemos un siempre se ha hecho así por encima de un escrito está.
Ponemos lo que me gusta por encima de un escrito está. Por eso Santiago dice, la ley, pero no la ley tuya, no la ley de la iglesia, no la ley del otro, es la ley de la libertad, la perfecta ley, la que está aquí. Ahora dice, más abajo, porque Santiago tiene toneladas de golpe en su mano derecha, y dice más abajo en el versículo 26, dice, si alguno piensa ser religioso entre ustedes, oigan, pueblo de Dios, por favor me apedrean, pero después que den la comida, quiero morir lleno. Dice, si alguno piensa ser religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Estamos acostumbrados a hablar más del hermano que de Dios. Estamos acostumbrados a hablar más con el hermano, con los hermanos, que con Dios. Así que dice que si tú piensas ser religioso y no refrenas tu lengua, bueno, pues entonces tu religión es mentira, tu religión es vana. Y más abajo sigue diciendo, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Familia, visitar a los huérfanos. Visitar a las viudas en sus tribulaciones. Hace poco estuve en una iglesia donde había muerto el esposo de una hermana y le pregunto al pastor, bueno, ¿y qué ha hecho la iglesia? Es para yo saber, para unirme, ¿no? ¿Qué ha hecho la iglesia por esta hermana que murió su esposo, tiene 3 muchachos? Y yo, no, todavía nada. Digo, ¿y hace cuánto? Ya va a ser 3 meses y tanto. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ante el mundo. El mundo necesita ver a Jesús en ti. El mundo no necesita ver a Jesús aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia entras tú y Henry que está viniendo ahora. Pero el mundo necesita ver a Jesús en ti que estás allá afuera. Dijo Agustín de Hipona, predica todo el tiempo y si te es muy necesario, habla. Habla, predica todo el tiempo y si te es muy necesario, habla. O sea, que tu vida sea un evangelio vivo. No dejes el evangelio encerrado en estas 2 tapas. Vívelo para que la gente no quepa en este lugar. Pidiendo esperanza, convencido de la verdad, convencido de la hermandad, convencido del amor, viendo la transformación del Espíritu. Hermanos, Cristo está viniendo en las nubes de los cielos y nos va a agarrar movidos, nos va a agarrar dormidos. Despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo mientras estés dormido viviendo un evangelio tranquilo, cómodo, así no vas a avanzar un paso. Y es cierto que la salvación es por obra. Es por obra, la salvación es por fe, es cierto que la salvación es por fe y no por obra, pero el enriquecimiento de la fe necesita de obras para que la hagan crecer. Dios te salva por gracia, tú no tienes que hacer nada para eso. Dios no te salva por lo que tú haces para que nadie se gloríe, dice Pablo, pero dice que tienes que tener fe para que puedas agradar a Dios. Sin fe es imposible, dice Pablo también, agradar a Dios. Si no tienes fe no vas a agradar a nadie, ni al del lado ni a Dios que está de arriba. Pero para enriquecer esa fe necesita una tradición, un cúmulo de obras como leer la palabra, agarrarte las herramientas de la oración, venir a la iglesia, compartir con otros lo que tanto tienes dentro. Pasar tiempo con Dios y así tu fe va creciendo y entonces, bueno, pues entonces se te pone el manto de justicia de Jesucristo y lo mantienes puesto encima de ti. Ya estamos salvos, pero necesitamos mantenernos en la salvación. Por eso dice Pablo, el que se crea santo, cuidado y no caiga. Ahora, ¿cómo no caemos? Haciendo todas estas obras, orando, predicando, viniendo a la iglesia, estudiando la Biblia. ¿Te das cuenta? No sé si me entendieron este trabalengua espiritual. Pero si hasta hoy tienes alguna situación con esto y hasta hoy realmente no has visto a Dios de esta manera, bueno, pues te traigo una buena noticia. Y la buena noticia se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 24, verso 7. Un texto que me encanta porque demuestra también la otra cara de la voluntad de Dios. O sea, Dios no dice, conóceme a mí y te voy a dejar solo en ese camino del conocimiento. No.
Dios dice, conóceme a mí y te voy a ayudar a conocerme. Dice Jeremías capítulo 24, versículo 7. Dice, y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Dios te dará un corazón para que lo conozcas. Dios te dará las herramientas necesarias para que crezcas en el conocimiento y en su gracia. Dios te dará la manera exacta, las herramientas perfectas para que desarrolles un conocimiento proposicional, un conocimiento relacional y un conocimiento práctico, de modo que no caigas ni en el formalismo, que no caigas en la cultura de la apariencia, que no caigas en la rigidez, en el pragmatismo, en el dogma, y tampoco caigas en el libertinaje, en el descuido de las reglas, en la liviandad espiritual, sino que camines recto para que por acá no caigas en las garras de Silas y tampoco caigas en las garras de Caribdis. Familia, la espada que usó Jesús para vencer al diablo fue esta. La espada que Dios nos dejó para vencer al diablo es esta. Esta es la espada de Dios. La espada hecha por el hombre mata. La espada hecha por el hombre derrota, hiere, destruye. Pero la espada hecha por Dios restaura, transforma y construye. La espada hecha por el hombre corta el cuerpo, pero más allá no llega. Dice la palabra que la espada de Dios penetra hasta los tuétanos, penetra hasta el alma y transforma vidas. Y en la mente hebrea, la transformación o el arrepentimiento consistía en una transformación de la acción. Usted se arrepintió, usted no hace más eso. Pero ya en la mente del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y lo demuestra Pablo allí en sus cartas, se muestra que el arrepentimiento tiene que ver no tan solo con un cambio de actitud, sino más bien con un cambio de mentalidad. Porque de nada sirve que usted mantenga una actitud correcta mientras su mente está en lugares oscuros. Dios, Jesús, no viene a buscar gente buena. No se deje engañar. Cualquiera tiene una sola mujer. Cualquiera es honesto. Cualquiera no roba. Cualquiera es una persona digna, una persona honorable. Pero no cualquiera es un hijo de Dios. No cualquiera es una vasija donde está llena del poder del Espíritu Santo, donde está llena de la fe que para agradar al Señor. Cualquiera no es un hijo del Dios Altísimo coronado de gloria y honra. Dios no viene a buscar personas buenas porque no eres salvo por tu actitud. Eres salvo por la fe que has puesto en ese Dios. Procura que en esta semana que ya está acabando logres una transformación de tu mente, de tus pensamientos. Deja más espacio a la fe que a tu voluntad para que después eso conduzca y dé a luz una transformación de la actitud. Y entonces pongas en práctica lo que lees y también puedas conocer a Dios de forma holística. Santo Dios que estás en el cielo, perdónanos nuestros pecados. No hemos sido hijos dignos del reino. Hemos fallado, hemos fracasado por poca fe y te pedimos perdón. Limpia nuestras vidas para que esta oración no tenga estorbo ante tu presencia. Y tus santos ángeles estén con nosotros donde quiera que estemos, cuidándonos. El Espíritu Santo esté con nosotros en todo lugar también, hablándonos, conduciéndonos, cercándonos para no pecar contra ti. Ayuda a la iglesia de San Bernardino. Ayuda a este lugar a poder crear herramientas que les ayude también a ellos a edificarse y edificar la sociedad que tienen alrededor de la iglesia. Hay un mundo que perece fuera de esas puertas. Nosotros tenemos que llenarnos de vida aquí adentro para llevar vida allá afuera. Por favor,
llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de la autoridad de tu Espíritu Santo. Y permite que ninguno de nosotros que estamos aquí en esta noche y ninguno de los que están mirándonos, viendo esta transmisión a través del cristal, se pierda y se aleje de ti. No, Dios, atráenos a ti como imán. Te lo pedimos en el nombre poderosísimo que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, y esta iglesia lo cree y dice amén. Que Dios te bendiga y te abrigue siempre. Nos vemos mañana.